colegas de las diferentes escuelas normales del Estado de México. Tenemos de Guanajuato, Yucatán, Querétaro. Bienvenidos a esta actividad. Parece que también tenemos algunos visitantes de las escuelas de instituciones del Ecuador, de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a dar inicio a una de nuestras actividades que dentro del Congreso, primer Congreso sobre fortalecimiento profesional que organiza esta dirección, justo que también tiene ese nombre de fortalecimiento profesional, estaremos justo dando inicio. Comentarles de entrada que para nosotros es un honor tenerlos aquí en este escenario, así es de que reciban un cordial saludo, pero cordial, un abrazo muy fraternal de parte de nuestro director general, el doctor Edgar Orozco Mendoza, y de nuestra titular de la Dirección de Fortalecimiento, la licenciada Lidia Verónica Guadarrama Méndez. Comentarles que en este momento damos inicio a la mesa de discusión que lleva por título La desigualdad en la educación, un estado del conocimiento estatal. Comentarles que es un panel y que estará acompañándonos tres figuras que a nivel nacional pues han dejado mucha experiencia, como es el caso de la doctora Romelia Hinojosa Luján, que muchos de ustedes la conocen, el trabajo de redes que ha hecho en el marco de la educación superior, en el marco de lo que es la cultura normalista, pues mucho nos ha aportado la doctora Romelia, nos ha acompañado a diferentes eventos que se han organizado en este marco de la educación normalista del Estado. No se diga así de igual forma del doctor Pedro Covarrubias Pizarro, que bueno, para nosotros es un honor conocerlo en esta ocasión, como es el caso también del doctor Esteban García Hernández. Tener la oportunidad de conocerles a través de este medio, reciban ese caluroso abrazo de bienvenida. Y bueno, pues para dar mayor detalle de su trayectoria académica de cada uno de ellos, ¿qué les parece si vemos el siguiente video? Adelante con el video. No se vio el video, perdón. No se proyectó. Parecer hay un problema para la reproducción. Acá sí se reproduce, pero no sé si ustedes lo puedan visualizar. Doctor, lo dejo en uso de la presentación de nuestros participantes, de favor. Ok. Les comento de manera breve cómo es el mecanismo para que todos tengamos este detalle. Habrá una presentación e inducción breve sobre la temática que define al panel, la desigualdad en la educación, un estado del conocimiento estatal. Estará coordinando esta inducción y la dinámica la doctora Romelia Hinojosa Luján. Tendrán un periodo de participación aproximada de 5 minutos, a través de la cual estarán dando pormenores
de este estado de conocimiento, haciendo énfasis justamente en este proceso de desigualdad en la educación. Y después, si tenemos el tiempo suficiente, estaremos abriendo una segunda ronda, incluso para colocar algunos planteamientos de nuestro público, algunas preguntas que, aprovechando en la modalidad de panel, pudiéramos nosotros dialogarla en su interior. Así es de que dejamos el espacio, dejamos en sus manos a la doctora Rome, al doctor Esteban, al doctor Pedro. Doctora Rome, adelante, el espacio es de ustedes. Bueno, bueno, antes de compartir pantalla, yo quiero agradecer la invitación de manera muy sentida al Estado de México. Siempre me he sentido muy querida y muy respetada. Y bueno, nomás que me la van a deber, porque esta así como que virtual, pues no tiene chiste, pues el chiste es estar allá y que me lleven a Valle de Bravo, como siempre me tratan tan bonito en, en las ocasiones que me ha tocado estar con ustedes. Entonces, se las tengo anotadas en el hielo. Ahora sí ya les voy a compartir pantalla. Bueno, mi primer presentación es ay, perdón, déjenme, voy al principio. La idea de tomar como de inicio la palabra es con la necesidad, pues, de que entendamos sobre lo que vamos a dialogar. O sea, poner en contexto qué es esto de estado de conocimiento y, bueno, la parte también esta de la desigualdad educativa. Entonces, en ese sentido, es esta parte como una introducción, como ver de lo que vamos a hablar en esta mesa, en este panel. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy, esta primera presentación del área que estoy en este momento haciéndoles, y luego trabajaríamos estos tres temáticas que tienen que ver con las desigualdades en la educación. La subárea que va a trabajar el doctor Pedro, que trabajó pues el doctor Pedro Covarrubias, y que nos va a dar a conocer qué fue lo que encontró, qué es lo que se ha generado en torno a investigación educativa en esa subárea. Luego escucharemos al doctor Esteban García Hernández con desigualdad y vulnerabilidad educativa en el mismo tenor, y una servidora que trabajará con ustedes los hallazgos, lo que se ha venido encontrando sobre género y educación. Entonces, bueno, en esta primera parte les quiero compartir que un estado de conocimiento es una investigación de la investigación. Es decir, aquí lo que se analiza no son las escuelas, no son los maestros, no es el profesorado o los procesos áulicos. Lo que se analiza en un estado de conocimiento son las investigaciones que se produjeron durante una etapa determinada de tiempo y en un entorno, en un contexto geográfico determinado. Sí, con el propósito de reunir toda esa investigación, leerla, analizarla, interpretarla, es un trabajo hermenéutico para determinar, bueno, qué es lo que se está investigando en este caso en Chihuahua, qué es lo que falta por investigar, qué tipos de métodos se están empleando, qué corrientes teóricas son como las más usuales y cuáles podemos decir que son los avances de la investigación sobre diferentes campos o sobre diferentes temas. Eso es un estado de conocimiento y estamos apoyados pues en Eduardo Valls, en lo que el COMIE ha venido generando, ¿no? A lo mejor para ustedes son familiares textos como no sé si me alcancen a ver ahí, a lo mejor chiquita, pero me alcanzan a ver. Este es el estado del conocimiento de historia e historiografía de la educación que hizo el COMIE en la década del 92 al 2002, luego el COMIE en... Perdón, Sí. es que se quedó trabada la primera diapositiva y no sé si los demás puedan estar viendo que no corren las demás. Ok. Sí, es que estoy en la misma diapositiva, nomás estoy tratando de enseñarles, pero si no me veo, díganme. Estoy tratando de enseñarles los libros para ver si son familiares para ellos y para ellas. Bueno, el COMIE
tiene cada año, realiza el acopio de la investigación y luego hace un análisis, ¿no? En el caso, ese fue como el ejemplo o como la ruta inicial que desde la REDIESH, todavía no nos llamábamos REDIESH, pero ya un grupo muy concentrado de investigadores e investigadoras de la REDIESH, que después nos llamamos REDIESH, iniciamos en Chihuahua. Entonces hicimos estados del conocimiento, hicimos como un acopio también de lo que en Chihuahua se ha producido hasta ese tiempo y esta valoración que les digo. Entonces, la tarea de la REDIESH es seguir produciendo estos estados del conocimiento. Entonces, bueno, ¿qué hicimos nosotros para platicar, para esto que les vamos a platicar que generamos? Bueno, pues logramos juntar muchos artículos de difusión en revistas, ponencias de congresos publicados ya sea en memorias o en revistas también, libros, capítulos de libro, tesis doctorales. Decidimos en el estado del conocimiento anterior no habíamos incluido tesis también de maestría, pero ahora, bueno, pues ya por la cantidad de producción que teníamos, limitamos y dijimos puras tesis doctorales, y también una decisión que tomamos en equipo fue incluir informes, porque encontramos bastantes informes institucionales sobre nuestras temáticas. Luego dijimos, bueno, que no le hace que estén en otros lados los investigadores e investigadoras, lo que interesa es que hayan estudiado o generado conocimiento de la educación chihuahuense. Y establecimos, como en la década pasada nos habíamos quedado en algunos casos 2007 y en otros casos 2008, dijimos, bueno, entre 2008 y 2019, todo lo generado por escuelas normales, institutos de educación superior, universidades, ahorita más o menos van a ir viendo pues este panorama, ¿no? Entonces, pero ¿cómo nos juntamos o cómo nos reunimos o cómo dijimos, bueno, vamos a hacer un área y se va a llamar desigualdades educativas? Bueno, pues encontramos que un hilo conductor que nos aglutina al área de integración e inclusión educativa, al área de vulnerabilidad económica y a la subárea de género, es el ejercicio de los derechos humanos. O sea, son grupos poblacionales de alta vulnerabilidad que no siempre pueden ver no siempre pueden tener acceso al derecho humano de la educación, y a veces en el ejercicio del derecho humano de la educación hay también vulneración de otros derechos, ¿no? Entonces dije, la producción de desigualdades era como de todas aquellas investigaciones que tuviesen que ver con esta parte, con situaciones de exclusión, con situaciones de vulneración de derechos humanos, de diversidad, y que como vemos la diversidad a veces con esta mirada de exclusión, ¿no? Entonces todos los estudios, y luego ya nos surgieron esos tres grandes subáreas, ¿no? Estas son las subáreas que les digo: integración e inclusión educativa, que va a trabajar el doctor Pedro Covarrubias, desigualdad y vulnerabilidad social Esteban, y una servidora con género y educación. Entonces, las preguntas de investigación que nos hicimos y que nos orientaron durante toda la investigación fue: ¿cuál es el estado de conocimiento? Esto que les decía yo, que prevalece en la investigación de esta área, de estas investigaciones en el periodo. Miren, aquí hay estos movimientos porque de pronto en género teníamos que irnos a un periodo y en otras áreas a otros, ¿no? ¿Qué objetos de estudio están presentes en el área más recurrentes en las áreas, ¿verdad? En las áreas y en las subáreas, cuáles son lo que más se estudia y qué falta por estudiar, cuáles son las perspectivas teóricas y metodológicas, esto que ya les dije, ¿no? Cuáles contextos o niveles son los más estudiados para ver si hay áreas de oportunidad y decir, bueno, si en preescolar no se ha hecho nada de género, bueno, ahí es como el momento de que yo pueda hacer una investigación que sea relevante, ¿no? En cuáles hay mayor, en cuáles es menor, quiénes son las personas, instituciones o grupos que participan, que están generando la investigación, y cuáles son los avances y desafíos que presenta, o sea, ya como una parte conclusiva que podemos encontrar en este estado del conocimiento
del área de desigualdades. Hasta aquí mi primera participación y le dejo la palabra a nuestro moderador. Gracias. Su micrófono, maestro. Tiene cerrado el micrófono, maestro. Cierto, una disculpa. Comentarles que uno de nuestros participantes en este espacio nos comenta que le ha caído muy bien el concepto que ha vertido, que nos ha compartido la doctora Rome al respecto de estado de conocimiento, sobre todo porque se habla mucho del estado de conocimiento, pero no había tenido la oportunidad de tener un concepto más claro, preciso, que no sea el que acaba de dar justo en este momento la doctora Rome. Creo que se le abre un panorama. Y bueno, yo solamente dejo los roles abiertos en cuestión de lo que ya comentó la doctora Rome, colocando un planteamiento que aquí tengo registrado, coincide con 10, 14 posicionamientos más o menos similares. De entrada nos dicen que si este estado de conocimiento al que se refiere es específico del Estado de México, y si esta cuestión a la que alude el tema en cuestión, que es el caso de la desigualdad de la educación, la mayoría coincide que si esa desigualdad está en cuestiones de presupuesto, de infraestructura o de experiencia curricular. Es un planteamiento que yo dejo pensando en lo que ya nos aclaró la doctora Rome de la dinámica en cómo estarían interviniendo en cuestiones específicas, de acuerdo a lo que desarrolló el doctor Esteban, el doctor Pedro y bueno, la misma doctora Rome. Ese es el planteamiento, así de que adelante, doctora Rome. Pedro, vas tú. Sí, bien. Pues al igual que de la doctora Rome, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes lo que hemos trabajado durante un buen rato sobre los estados del conocimiento. Nada más acotando ahí, sí, efectivamente son los estados de conocimiento exclusivamente del estado de Chihuahua, al ser nosotros parte de miembros de la red de investigadores educativos Chihuahua, entonces sí comprende la década que ya se comentó. Y en mi caso les voy a platicar un poco sobre los hallazgos y la construcción que tuvimos en una de las áreas que nos tocó trabajar. Voy a compartir mi presentación para poder darles esa plática. Me gustaría que me dijeran si ya se ve en pantalla, por favor. ¿Sí? ¿Ya la estamos viendo? Sí, sí, Pedro. Muy bien. Estado del conocimiento. Entonces, la subárea que me tocó coordinar en este trabajo tiene que ver con los trabajos de investigación y las producciones que se han estado realizando que tengan que ver con integración e inclusión educativa. Sabemos que el periodo en el cual empezamos a trabajar la investigación era muy acorde todavía con los periodos de integración educativa, por lo tanto, por eso se llama integración e inclusión educativa. La producción analizada, en esta subárea se analizaron aquellas producciones que tenían que ver con temas que abordaban sobre integración educativa, sobre inclusión, sobre atención a la discapacidad, sobre necesidades educativas especiales, así como también el tema de las aptitudes sobresalientes. Estas fueron las grandes temáticas que se consideraron para esta subárea y los trabajos de investigación que se habían realizado. Los trabajos se agruparon en tres grandes categorías, en particular los que hablaban sobre las aptitudes sobresalientes, los que hablaban sobre mecanismos de integración e inclusión y los que hablaban de la discapacidad y las necesidades educativas especiales. Es decir, de la cantidad de trabajos de investigación que se revisaron, había la necesidad de agruparlos nuevamente por áreas o por subcategorías, por categorías, y estas fueron las tres categorías en las cuales hicieron la agrupación de las temáticas que se encontraron.
Algunos datos descriptivos les puedo comentar que en general fueron 33 producciones las que se pudieron rastrear en el estado de Chihuahua para estos estados del conocimiento en este periodo que ya comentamos ahorita hasta el 2000, vaya, se me fue el 2019. De esas producciones, 7 correspondían a temas de aptitudes sobresalientes, 14 de ellas hablaban sobre mecanismos de integración e inclusión y 12 de ellas hablaban sobre temas de discapacidad o de necesidades educativas especiales. Es decir, esas fueron las principales temáticas que estaban dentro de la área. Los tipos de producciones siguen prevaleciendo, como en la mayoría de los estados del conocimiento, artículos de revista, es decir, que la mayor fuente de publicación vienen siendo los artículos de revista, capítulos de libro, con un 21%, muy pocos libros, el 6.10%, ponencias, un 18.2%, que tiene que ver con la participación en los congresos, y tesis, realmente una sola tesis que tiene que ver con, 2 tesis que tienen que ver con la temática. Entonces, ahí está más o menos cómo se distribuye la producción que se fue revisando. Con respecto a la autoría, les platico que el 72% la generan mujeres y el 28% la generan hombres. Hay que mencionar que en la mayoría de los trabajos siempre existe la colaboración o la coordinación de autores, es decir, que hay artículos que cuentan hasta con 2 o 3 autores. Son muy pocos los autores que escriben de manera independiente, pero sí prevalece el género femenino, las mujeres, como mayores productoras de conocimiento en estos temas de inclusión y de integración educativa. Otro de los hallazgos que podríamos comentarles, ya una vez analizada la cantidad de trabajos, son los niveles a los cuales se genera o en los cuales se hace la investigación. El 68% prácticamente corresponden a educación básica, es decir, se abordan los asuntos en preescolar, primaria y secundaria. Muy pocas producciones existen en nivel superior. Aquí se pierde, se desdibuja la temática de integración o de inclusión educativa cuando hablamos de investigación para los niveles de nivel superior. Y activos tienen que ver principalmente, ahorita lo vamos a comentar, con aulas hospitalarias y con escuelas multigrado o CAM laboral. Entonces, pero básicamente la producción se centra en educación básica. Al ser una temática que tiene que ver con las personas, con los procesos, con las ideas, con las creencias, es decir, con la esencia y la percepción de la realidad, entonces es congruente los resultados que tenemos al tener un 66% de producciones con referente empírico, tanto cuanti o quali, sobre todo, y de transformación, investigación e intervención, que tienen que ver con esta parte de hacer alguna propuesta. Únicamente hay muy poca producción de corte teórica, pero prevalecen estos estudios cualitativos y, como les comentaba ahorita, pues es congruente, ya que el objeto de estudio tiene que ver las personas, tienen que ver sus interacciones, tienen que ver cómo se percibe la realidad en estos enfoques fenomenológicos principalmente. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre los análisis que hemos encontrado. Como les comentaba ahorita, las 33 producciones fueron agrupadas en 3 categorías: las de aptitudes sobresalientes, las de mecanismos de integración e inclusión y las de la discapacidad y las necesidades educativas especiales. En las aptitudes sobresalientes, bueno, la producción que se ha generado en esta década corresponde a un solo autor en el estado, es decir, únicamente existe un autor que se dedica o que ha aportado al estado del conocimiento con artículos de revista el tema de las aptitudes sobresalientes, y lo ha hecho de manera constante durante la última década. Es decir, que es un autor que ha producido desde hace 10 años y permanentemente ha abordado la temática de las aptitudes sobresalientes. Insisto y les recuerdo que esta es una producción analizada en el estado de Chihuahua. Cuando revisamos la cantidad de trabajos de mecanismo de integración e inclusión, se tuvo que hacer una nueva agrupación, que fueron subcategorías, y entonces se agruparon los trabajos de la siguiente manera: aquellos que abordaban nivel superior, que fueron muy pocos; aquellos trabajos de investigación o productos de investigación,
que hablaba sobre valorar los procesos, sino es decir, valorar cómo va la integración, cómo funciona el USAER, cómo interactúan la integración, la inclusión. Muy pocas producciones con respecto a la conceptualización o a la teorización de lo que es la integración o la inclusión, y pocas producciones con respecto a los ámbitos educativos. Y el último bloque de categorías, que tiene que ver con la discapacidad y las necesidades educativas especiales, también se hicieron una nueva agrupación de estas producciones. Primero se agruparon aquellas que abordaban la discapacidad desde diferentes visiones, y ahorita voy a profundizar un poco en este aspecto que me parece muy relevante. Los que hablaban específicamente de necesidades educativas especiales como tal, porque recordemos que abarca un periodo importante todavía de integración educativa hasta la inclusión, y dos propuestas de innovación que tenían que ver cómo hacer intervención con alumnos con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Los hallazgos más importantes de la categoría de aptitudes sobresalientes. Bueno, cabe rescatar que por primera vez se incorpora en los estados del conocimiento la producción relacionada con el tema de las aptitudes sobresalientes, lo cual nos parece un gran avance en el estado del conocimiento. Nos parece que es una problemática que no había sido abordada, y también puedo adelantarles, porque me tocó ser parte de los estados del conocimiento del COMIE, que también por primera vez en el COMIE se abordará un apartado especial para la producción en el tema de las aptitudes sobresalientes. Sin embargo, bueno, pues nosotros como entidad somos también de los pioneros en incorporar producciones en este tema. El autor de la producción aporta trabajos, como les decía ahorita, desde el 2011 hasta el 2008, habiendo una constante en su producción. Considera trabajos que van desde la identificación en preescolar, la evaluación de la misma propuesta de la Secretaría de Educación Pública, hasta llegar a una parte de conceptualización o teorización sobre el concepto de las altas capacidades. La evolución de los trabajos en este sentido transita desde una visión integradora, considerando el tiempo en el cual empezó la producción, hasta un enfoque actual, es decir, hay una evolución en cuanto al paradigma o al sustento. Emplea predominantemente estudios de corte cualitativo mixtos y se dirige a diferentes públicos: maestros, docentes, autoridades educativas, padres de familia, etc. En conclusión, en esta categoría de aptitudes sobresalientes, podría decirse que la producción que se analizó relacionada con el tema le aporta un valor importante a las desigualdades educativas. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar a este sector de la población que no ha sido identificado y que no ha sido atendido de manera precisa en el vasto campo educativo. Y entonces, al incorporar esta temática en los estados del conocimiento, en el capítulo Chihuahua, el espectro de búsqueda se abre y se pone en el escenario esta temática, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, exclusión y desigualdad. Es por ello que quedan dentro de los estados del conocimiento en esta área. Con respecto a los mecanismos de integración e inclusión, que son la segunda categoría, la mayoría de los trabajos se centraron principalmente en valorar los mecanismos o procesos de integración en las escuelas, sobre todo hacer una evaluación del trabajo de los servicios de USAER. Los trabajos generalmente solo describen las situaciones, ponen en evidencia problemáticas, pero nunca concluyen en una propuesta de cambio, o casi nunca concluyen en una propuesta de cambio. Es decir, que los investigadores se centran en esta visión de poner en evidencia únicamente la problemática. Sin embargo, ahí se queda y no llega a un proceso de acción o un proceso de transformación. En estos trabajos en particular se transitó paulatinamente entre los paradigmas de integración e inclusión. Y aquí encontramos que se manejan indistintamente conceptos como necesidades educativas especiales y barreras para el aprendizaje y la participación. Esta confusión conceptual que se encontró en la producción de investigación, ¿sí?, tiene que ver con el tránsito histórico de estos dos paradigmas, es decir, cómo ha transitado de la educación especial, la integración y la inclusión. Sin embargo, aún en muchos trabajos que hablan de inclusión, siguen utilizando esquemas o paradigmas o conceptos de la integración educativa como necesidades educativas especiales. En esta categoría también se incorporaron ya algunos trabajos para el nivel superior, lo cual es importante porque parecería que en estos niveles de educación superior las necesidades educativas específicas, la discapacidad, las aptitudes sobresalientes se desdibujan, y entonces se rescata que por lo menos hay algunos cuantos trabajos que empiezan a tomar el tema de la inclusión educativa a nivel superior.
La producción teórica dedicada a la conceptualización es escasa, lo mismo que la realización de tesis de posgrado, es decir, no se centran en estas problemáticas, la conceptualización o la teorización de estos temas. Se incorporan ámbitos de investigación que no habían sido incluidos previamente o en otros trabajos de investigación, como un trabajo en aula hospitalaria que forma parte de la diversidad, que forma parte de la inclusión, y en escuelas multigrados, pero vistas bajo una lupa de inclusión para considerar los niveles de vulnerabilidad en los cuales una escuela multigrado podría estar trabajando. Entonces son aportaciones que en esta década se han dejado ver. Y en la última categoría que tiene que ver con la discapacidad y las NE, bueno, en esta categoría se incluyeron productos que abordan de manera particular el tema de la discapacidad, es decir, temáticas centradas en discapacidad intelectual, en trastorno generalizado del desarrollo, etcétera, etcétera. O de las necesidades educativas especiales, como se trabajaba principalmente durante la integración. Al igual que en la categoría anterior, se transita desde una visión más clínica, es decir, sí, cuando analizamos las primeras producciones nos damos cuenta que el enfoque seguía siendo clínico, muy acorde a la integración educativa, y poco a poco se fue transitando a una visión más sociocultural de la inclusión, aunque esta confusión terminológica entre barreras para el aprendizaje y necesidades educativas especiales sigue prevaleciendo en las producciones. Se destaca en la producción analizada que la discapacidad fue abordada ya no solamente desde la condición misma o desde la etiología. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la producción que se analizó ya no se habla únicamente de qué es la discapacidad visual, qué es la discapacidad intelectual, qué es es decir, no desde el origen, sino que se abordó la discapacidad desde otros enfoques, es decir, la discapacidad desde un punto de vista de equidad de género, desde una evolución histórica, desde las dificultades de accesibilidad, desde la representación social de los maestros, desde el ámbito laboral y desde la formación docente. Esto es uno de los aportes más importantes que considero porque la discapacidad se empieza a ver desde estas otras visiones. Y bueno, las constantes en los trabajos que se analizaron recaen en la falta de oportunidades educativas, laborales de la población con discapacidad, que prevalecen los mecanismos de exclusión y segregación que se viven, las desigualdades que se acentúan en el género femenino asociadas a la discapacidad. Estas son como los resultados permanentes en estas investigaciones. ¿Y qué prevalece? La visión de rehabilitación y conceptos clínicos de la intervención sobre la discapacidad o la NE, centrando siempre el problema en el alumno o en el sujeto, no bajo los modelos más inclusivos o socioculturales. Es decir, que en estas investigaciones se sigue prevaleciendo que hay que intervenir directamente con el alumno, como si el alumno fuera el único causante o el problema, y lo pongo entre comillas, de la problemática. Falta evolucionar sobre esta parte de considerar en los entornos, los contextos, bajo una visión más inclusiva y más social, ¿no? Entonces, hasta aquí dejaría mi primera parte en esta participación para, si hay oportunidad más adelante, dar a conocer las conclusiones generales. Esteban. Dejaría la palabra al doctor Esteban para que nos hiciera la siguiente parte con su participación. No sé si no está el audio activado, Esteban. Bien, ¿ahí me escuchan? Ya. Ok. Bueno, pues reitero el agradecimiento por la invitación, como lo han hecho mis compañeros, a este evento académico en el marco del 140 aniversario del normalismo en el Estado de México. Es un gusto estar participando en esta actividad con ustedes. Inicio mencionando que la presentación de estados del conocimiento en esta área y en estas subáreas del estado de Chihuahua tendrían como dos fines: ser un referente para, independientemente del estado desde el cual nos estén escuchando. Mencionaban que hay público de Guanajuato, Querétaro, Yucatán, incluso de países como Ecuador y Panamá, y este fuera un detonante para empezar o continuar con reflexiones en relación a
lo que se está haciendo en una entidad, específicamente en Chihuahua, con estos estados del conocimiento, lo que se encontró, y tener elementos de comparación y de diálogo al pensar en lo que se está haciendo en otras entidades, en otros países, en esta revisión de estudios que tienen que ver con cuestiones de desigualdad. Y el otro propósito sería motivar a los maestros, específicamente de las normales, a elaborar este tipo de estudios, tener este reconocimiento de lo que las entidades están haciendo para contextualizar incluso a nuestros alumnos en las actividades que llevan a cabo cuando se acercan a procesos de investigación, o nosotros mismos en cuerpos académicos cuando estamos realizando trabajo con este tipo de actividades. Creo que es como muy iluminador esta posibilidad de que se puede realizar este tipo de trabajo con las ventajas que acarrea al tener elementos derivados de investigación acerca de la educación. Empiezo entonces, la subárea con la que trabajo es desigualdad y vulnerabilidad educativa. Voy a presentar con mi compañero, el doctor Covarrubias, elementos que permitan avanzar en la caracterización del área, en este caso, desde la desigualdad y vulnerabilidad educativa, y hacer un análisis muy general de las características de la producción académica que encontré en esta subárea. Inicio diciendo que por su carácter de derecho habilitante, la educación es un instrumento, se considera un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad. A partir de ahí, el interés por revisar en qué situación está la educación de grupos marginados en situación de marginación, en situación de vulnerabilidad. Encontramos que en Latinoamérica, y esto es como muy reiterativo a la mención que se hace. Perdón que te interrumpa, no están corriendo las diapositivas. Ok. Estamos todavía en la de propósitos. Válgame, yo voy ya en... ¿Qué podrá estar pasando? ¿Tú sí ves bien? Sí, yo voy viendo cada diapositiva que voy presentando. A ver, cierra y vuelve a iniciar a ver si así. Sí. Voy a dejar de compartir y luego... ¿Tienes el está viendo ya? Sí, tienes el micrófono cerrado, Esteban. Ok. Ahí no sé. Les decía, ¿ven un mapa de Latinoamérica? Sí, se Sí. ve con Ok, claridad. entonces vamos en eso. Latinoamérica está considerada como una región con grandes desigualdades. Se habla de desigualdades en el nivel económico. Sin embargo, estas redes de desigualdad tienen que ver también con características en relación a la cuestión étnica, condiciones territoriales, género, los ciclos de vida de las personas y la combinación entre los diferentes tipos de desigualdad que hacen más complejo este fenómeno. Dentro de todo esto se da esta cuestión de expansión educativa, no únicamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Sin embargo, y a pesar de que se está universalizando la educación, Mejoredu plantea para 2020 ya un 98% de cobertura en educación primaria, un 84% en secundaria, un 70% en preescolar y un 63% en media superior, y el énfasis está en casi el 100% que hay en cobertura en educación primaria. Sin embargo, hay diferentes posibilidades de ingreso y en esta parte de desigualdades es importante mencionar la diferente posibilidad para que se ingrese, se permanezca y se concluya el trayecto de la educación obligatoria. Hay subpoblaciones en México que en su mayoría no están asistiendo a la escuela.
Rosaura Galeana en un estudio identifica al menos estos grupos que tiene ubicados como niños, niñas y adolescentes con discapacidad, trabajadores, indígenas, migrantes en conexión con la calle, afrodescendientes, también los adolescentes que tienen conflictos con la ley y niñas y adolescentes en condiciones de embarazo temprano y de maternidad. O sea, a pesar de que estamos casi universalizando la educación primaria en México, no podemos dejar de seguir revisando qué es lo que sucede con estos grupos, estas subpoblaciones que se han identificado y que no están asistiendo a la escuela. Pero también hay diferentes posibilidades de aprendizaje entre los niños, niñas y adolescentes que sí asisten a la escuela, los que ya están dentro del sistema educativo nacional. Tenemos datos de que a nivel mundial, 6 de cada 10 niños y adolescentes no están logrando competencias básicas o mínimas en lectura y matemáticas. Desde el reporte que se hace en 2018 por UNESCO, en este seguimiento de la situación de educación en el mundo, se identifica que hay muchos niños y niñas sin escolarizar que tienen pocas probabilidades de adquirir nociones básicas de lectura y matemáticas, que hay muchos niños y niñas que asisten a la escuela, pero siempre están con el riesgo de truncar sus estudios en cualquier momento, y persiste el problema constante y generalizado de llegar a universalizar la educación, pero con una educación de escasa calidad. Entonces, este sería como el por qué hacer la revisión de investigaciones que tienen que ver con estas desigualdades. En esta área de subárea de desigualdad, lo que hice fue agrupar investigaciones que tenían como propósito comprender esta relación de desigualdad, principalmente la económica, y las dificultades que se generan para acceder a la educación, además de ver, y esto es interesante, intervenciones que se están haciendo desde la investigación y que se desarrollan en contextos específicos de marginación. Son 3 preguntas que buscaría responder en esta presentación: desde dónde se han trabajado los temas que se consideran parte de esta subárea, quiénes son los involucrados, quiénes son los agentes que están realizando investigación para esta subárea, y qué características tienen los productos, los estudios, las investigaciones que se han generado en este contexto de 2009, entre 2009 y 2019, en cuanto a lo temporal y en cuanto a lo espacial en el estado de Chihuahua. Inicialmente identifiqué que las instituciones donde se está realizando investigación educativa y que entraron en esta subárea corresponden a 3 ámbitos: investigaciones estatales, nacionales e internacionales, teniendo como común que son investigaciones, independientemente del espacio donde se llevan a cabo, que tienen que ver con poblaciones en el estado de Chihuahua. Son 3 tipos de instituciones que realizan investigación educativa para esta subárea: instituciones de educación superior principalmente, también desde instituciones gubernamentales, la Secretaría de Educación, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niñas y Adolescentes tiene trabajos desde su ámbito para esta subárea. Y es importante porque da la posibilidad a quien hace investigación no únicamente de pensar la investigación desde su institución de educación superior o desde apoyos gubernamentales, sino también la posibilidad de investigar desde redes, desde consultorías o desde fundaciones que puedan estar interesadas en apoyar trabajo de investigación. Los agentes de investigación, coincido con lo que el doctor Covarrubias planteaba, hay más mujeres, y aquí lo interesante es que si empecé a hacer un comparativo con el anterior estado de conocimiento, y aquí las mujeres muestran mayor cantidad de productos como libros, por ejemplo, donde ya son autoras principales, cuestión que en lo que sería el paralelo a esta subárea no estaría dándose de esta manera. Y en cuanto a número, también está un 63%
en cuanto a investigadoras en lo que se encontró para esta subárea. Principalmente se encontró que los trabajos se realizan de manera individual. Esto nos lleva a pensar en las formas que se pueden mejorar o los retos que habría que hacer para que el trabajo se enriquezca al ser llevado a cabo por más de una persona, aunque también hay investigaciones donde participaron 2, 3 o más de 3 participantes. En cuestión de trabajo coordinado, también es importante rescatar que la mayoría son investigadores que realizan el trabajo desde una única institución. Sin embargo, se ve la coordinación en 6 casos donde se trabajó desde 2 instituciones en un mismo tema o más de 2 instituciones en 2 casos. La mayoría de los agentes de investigación, que fueron 77, han trabajado al menos una investigación. Vemos que son pocos los que han tenido continuidad en el trabajo de las temáticas que llevan a cabo. Esto nos plantea un reto en relación a la necesidad que hay en cuanto a continuidad en las temáticas para profundizar y hacer más complejos los análisis al permanecer con el estudio de una misma temática en más de una ocasión. Estas son las temáticas que en general se identificaron en esta subárea. Tienen que ver con educación básica, específicamente con niñas y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes. Tienen que ver con estudiantes de educación media superior y su permanencia en el nivel. Tiene que ver con estudiantes de niñez indígena, menonita, ubicados en contextos de alta marginalidad. Tiene que ver desde lo cuantitativo con el establecimiento de asociaciones entre marginalidad y desigualdad, y temáticas que, si llegara a constituir un grupo, son importantes. Se presentaron de manera aislada temas que tienen que ver con migración infantil a nivel internacional, situaciones de violencia y riesgo en jóvenes, obstáculo en en el ejercicio de los derechos humanos, principalmente en Ciudad Juárez y en Chihuahua. En cuanto a aspectos metodológicos, no me detengo mucho, coinciden que ya Pedro explicaba por qué este énfasis, o esta posible explicación de por qué el énfasis en aspectos de tipo cualitativo. En esta subárea, el 66% utilizan este tipo de métodos, y de manera muy incipiente serían métodos de tipo mixto, donde aún no se identifica mucho una posición, una postura específica en cuanto al trabajo con esta metodología. Los niveles de alcance de los estudios, los cuantitativos específicamente, de acuerdo a Hernández y Baptista, serían investigaciones o estudios cuantitativos, principalmente de tipo exploratorio y descriptivo, aunque también se identificaron investigaciones correlacionales o explicativas. De los 44 trabajos se encontró que 36 son de tipo empírico, 4 de tipo teórico y 4 de transformación, es decir, aquellos que son proyectos de intervención basados principalmente en procesos de investigación-acción. A partir de ahí sería muy importante, este sería como un foco rojo en función de la necesidad que hay de hacer investigación, sí de tipo empírico, sí a nivel teórico, pero mucho que responda a las necesidades de estos grupos en situación de marginación, en situación de vulnerabilidad, y estos cuatro investigaciones darían pautas y darían elementos para empezar a buscar una investigación más de transformación, más de impacto, más de intervención con estos grupos que se investigan. Es muy importante, esto sería como un tema a tratar, pero de manera muy general en la parte de técnicas, procedimientos e instrumentos, si bien se encontraron aspectos muy relevantes en relación al manejo de técnicas que comúnmente se utilizan, que tradicionalmente se usan
en investigación cualitativa, como sería la entrevista, como sería la observación, vemos que a partir de las características y condiciones de estas poblaciones en situación de marginación, de vulnerabilidad, ha sido necesario que los investigadores pongan en juego una serie de aspectos donde se logre obtener información con técnicas muy variadas, desde desempeños efectivos, cuestiones de georreferenciación, interpretación de dibujos de los propios niños. Aquí está como más clara la gama de posibilidades que se han abierto a partir de responder a las características de la población que se está estudiando y que van más allá de observación, entrevista y encuesta, y llevan a realizar cuestiones más participativas que involucran, que dan confianza a las personas que nos proporcionan información. Otra parte importante serían los usos que se le dan a los productos de investigación. Hay autores como Latapy, Reinders, Maginn, Carden, que observan la investigación educativa sí como necesaria para hacer aportes al conocimiento, pero son autores que consideran que la investigación tiene sentido cuando tiene un carácter aplicado. Y aquí la cuestión fue revisar en los trabajos a quién dirigen los investigadores, las investigadoras sus trabajos, y identifican usuarios potenciales 3/4 partes. Una cuarta parte no deja claro para quién tendría el uso de la investigación o del estudio que hizo, y ahí habría que revisar a qué le apuestan los agentes de la investigación con sus investigadores, dónde consideran que sería necesario o posible incidir, y de esto habría que hacer una revisión, porque no siempre el darle resultados a sujetos con mayor rango de autoridad, autoridades educativas, es lo mejor. En cuanto a las temáticas, me voy aquí rápido por cuestión de tiempo. El primer grupo es de población migrante. Las investigaciones tienen que ver con el fenómeno migratorio, condición de las familias. Hay investigadores que han centrado su atención en procesos de discriminación, de exclusión, y cómo se construye la interculturalidad en los grupos, qué políticas están destinadas a la atención de jornaleros agrícolas y cómo no se cumplen, la cobertura de la oferta educativa, la incorporación, la permanencia de grupos de hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes, y también experiencias pedagógicas que se construyen desde el aula, desde los docentes, para atender este grupo poblacional. En cuanto a al grupo de investigaciones que tienen que ver con la población indígena, veríamos dos subgrupos. En el primero tendríamos identificado Nos quedan 2 minutitos. las condiciones educativas en contextos indígenas y procesos de apropiación de la lengua escrita por niños indígenas. En cuanto a la población en condiciones de marginación, hay un grupo de investigaciones importantes que trabajaron con procesos de enseñanza-aprendizaje de CONAFE, la atención a población en contextos marginales, la necesidad de potencializar aprendizajes a partir de lo que el investigador llama una pedagogía en modalidades no formales de educación, trabajo con investigación-acción, con técnicas de animación sociocultural para acercarse a estos grupos, y trabajo educativo en investigación-acción al poner en vínculo instituciones educativas y de salud. En educación media superior, los trabajos que se identificaron tienen que ver con vulnerabilidad escolar y social y la interrupción que se está observando como problema no únicamente en Chihuahua, sino en el país en relación a la interrupción de la educación media superior por nuestros adolescentes. A partir de ahí, algunas investigaciones diseñaron, validaron y aplicaron un instrumento para diagnosticar vulnerabilidad escolar, en tanto otro grupo de investigaciones recupera la voz de exalumnos que abandonaron el sistema educativo para explicar este fenómeno. En cuanto al grupo de derechos de niñez y adolescencia,
las investigaciones tienden a identificar la necesidad de incorporar a la sociedad civil en compromisos para atender esta situación de inseguridad y violencia, específicamente en Chihuahua y Ciudad Juárez, diagnósticos desde las percepciones de los alumnos de una secundaria en relación a la situación que vive, y de un diagnóstico estatal realizado por UNICEF y el empresariado chihuahuense que llevó a identificar la situación de los derechos de la infancia y la adolescencia en el Estado. Hasta aquí cerraría y si hay tiempo en la siguiente intervención hablaría de algunas acciones derivadas. Daría el paso a la doctora Romelia Hinojosa. ¿Quiere intervenir, doctora? Hacemos algunos comentarios. Si quiere, vamos a los comentarios para que sea esto más interactivo. Ok. Hay algunos comentarios, quisiera dejarlos así en serie. Al menos tengo aquí registrados 5 comentarios que nos parecen importantes. Hay 2 colegas que coinciden en esta idea. En el estado de conocimiento sobre el cual se ha ido discursando, está el planteamiento, algo así como la preocupación, si esta perspectiva en relación o con relación a los conceptos que vienen definiendo la forma de construir el estado de conocimiento son predefinidos de acuerdo al COMIE o son más dominantes o más dominados por los intereses de los investigadores. Ese es un planteamiento que nos hacen. De hecho, son más bien planteamientos tipo preguntas. Ese es el primero. El segundo, si quieren, los tratamos todos, ya ustedes me dicen o definen cómo abordarlos. Se refieren a los productos de los estados de conocimiento. Aquí la pregunta es, ¿cómo estos estados de conocimiento en el estado de Chihuahua se han anclado hacia la mejora de la educación? Sobre todo la educación inclusiva. ¿Cómo se han anclado? Uno de ellos dice si han resultado de ese impacto como para ir mejorando la educación con ese enfoque inclusivo. Ese es el segundo. Un tercero que nos comentan cuál es la postura de las instituciones del estado de Chihuahua, en especial las de educación superior, sobre los resultados del estado de conocimiento en esta área que nos comparten. ¿Cuál es su posicionamiento? ¿Cuál es su reacción de las instituciones? Y la siguiente, hablando de los agentes de investigación, ya en ellos, ¿cuál es su impacto? ¿Cómo son vistos en el escenario entre los académicos y de la propia investigación? Si su impacto está teniendo una directriz en el desarrollo de estos estados de conocimiento a favor de una educación, digamos, más integral, más inclusiva. Y finalmente, un último planteamiento. Todos estos resultados de estados de conocimiento, sobre todo todos los hallazgos que tienen que ver con los diferentes conceptos o indicadores que de alguna manera son muy claros en los estados de conocimiento, retoman la idea de familias jornaleras, de migrantes, de comunidades indígenas, de comunidades menonitas, por ejemplo. Preguntan cuál es su relación con la formación de docentes. Estos estados de conocimiento, pensando en este tipo de resultados, tienen ese impacto en esta idea de mejorar la formación de docentes. Bueno, otros más, pero al menos estos son los principales. Los otros son como más epistemológicos, pero si da tiempo,
los abordamos, pero estos son los planteamientos de nuestros colegas y bueno, yo lo coloco en el espacio pensando en que se pudiera dar oportunidad de dialogar o de debatir al respecto. Adelante, doctora. Gracias, gracias por la posibilidad de dialogar, porque sí de pronto se ve uno así como hablándole a la pantalla y no sabe si hay gente ahí atrás, ¿no? Entonces las preguntas nos dan muestra de que sí, que hay interés y por eso vamos a abordarlas, aún y cuando nos faltaba una parte, no me parece que debemos de dejar pues a la gente, a las personas que nos están viendo con algunas preguntas. Entonces, bueno, esta primer pregunta sobre si los conceptos clave son como totalmente trabajados por el COMIE y nosotros nomás que acríticamente tomamos lo que el COMIE ha venido construyendo y replicamos, vamos a decir así, el estado del conocimiento que se hace a nivel nacional como en Chihuahua. Yo quiero decirles que no es así. De hecho, tenemos tuvimos pues mucha discusión en torno al área de desigualdades educativos, no me acuerdo cuál es el nombre completo que recibe en el COMIE. Tuvimos la posibilidad de analizar la definición del área que desde el Consejo Mexicano se hace y nosotros establecimos una diferenciación importante. Hasta la década pasada, en el área de desigualdades educativas, en el COMIE se incluían asociaciones civiles o sea, estudios de asociaciones civiles que trabajaban cosas, el trabajo de estudiantes, o sea, una serie de temáticas que, bueno, que en primer lugar en Chihuahua no encontrábamos. Entonces, inclusive si ustedes analizan el área de desigualdades del COMIE, pues no está la parte esta de integración e inclusión educativa. Integración e inclusión educativa no se den a lo largo de las 2 décadas, de los 2 estados del conocimiento pasados, me parece que estuvo en algo de aprendizaje y desarrollo o algo así. No sé en esta ocasión en qué área se esté trabajando. A lo mejor Pedro nos puede decir, pero por esta visión, pues, que prevalece de como que es la naturaleza, ¿no? No es esta parte sociocultural, no es esta revisión sobre lo que en sociedad juzgamos como normal o categorizamos como anormal, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos como una reagrupación y el área se llama desigualdades educativas. El nombre es diferente al nombre que recibe en el COMIE y nosotros lo que estamos haciendo es que nuestro tema transversal sea los procesos de exclusión en el marco de la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos despegamos de la década pasada, pero sí tuve yo algunos acercamientos con lo que se está haciendo en esta década y veo como que, aunque andábamos en mundos divergentes, como que en este momento sí hay como una recuperación en el área de desigualdad, pero ha sido como coincidente, no porque hayamos tenido diálogo, no porque hayamos tenido comunicación o no porque allá se esté haciendo así, ahora nosotros lo estamos haciendo también así. O sea, coincidió que también vi yo que el área de desigualdades se ha centrado en el ejercicio de los derechos humanos y dije yo, bueno, qué padre coincidir, ¿no? Entonces eso es con respecto a la primer pregunta. Obviamente que el juicio o el concepto de estado de conocimiento ese sí está retomado pues por Eduardo Weiss, pero también en el estado tenemos una producción importante de estos conceptos por parte del doctor Rigoberto Martínez, ¿no? Que tiene un artículo en el que delimita perfectamente qué es estado del conocimiento, qué es estado de la investigación, qué es estado del arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay teoría que usamos del centro, pero también creo yo, y esto es importante y ya tendría que ser también una de las conclusiones, es que estamos generando también una forma de hacer estado del conocimiento. Yo no sé si en el COMIE
Esteban y Pedro ahorita están participando en esto. Yo participé en la década pasada. Entonces, sí hay diferencias, ¿no? Sí hay diferencias en el quehacer y en ese sentido, pues sería como la respuesta a la primera pregunta. No sé si quieran Esteban y Pedro contestar alguna otra o le seguimos, pues, como quieran. Sí, nada más ahí, si me permite, sí, efectivamente, no estamos apegados a lo que diga el COMIE. Para mí también fue muy agradable darnos cuenta que nosotros habíamos propuesto esta categoría de trabajos, por ejemplo, en el tema de aptitudes sobresalientes. Y un año después, yo recibo la invitación por parte del COMIE para integrar un capítulo de aptitudes sobresalientes. Es decir, como dice la doctora Romelia, coincidió, pero nosotros ya habíamos hecho este acercamiento. Me gustaría únicamente comentar algunos puntos sobre las preguntas de manera muy breve. Lo que pasa casi en todas las entidades y a nivel nacional, muchas veces las producciones no son consideradas dentro de las políticas educativas. Mucho del trabajo que se hace y que hacemos los investigadores se queda en eso, en la publicación de un artículo, en la publicación de una ponencia, en la participación en un congreso, pero no hemos logrado trascender hacia el impacto en las políticas educativas. Seguramente se revisarán algunas cuestiones, pero no hemos, bueno, en lo personal o en el tema de la inclusión educativa, no hemos, yo no he percibido que tanto trabajo de investigación se vea reflejado en políticas de acción. Salvo en algunos casos, por ejemplo, uno de los artículos que se analizaron sobre la conceptualización de aptitudes sobresalientes y altas capacidades fue incorporado por la Dirección General de las Escuelas Normales y se incorporó como bibliografía básica dentro de una de las asignaturas. Eso es relevante, ¿no? Porque esa producción elaborada en Chihuahua ya es considerada como parte de la bibliografía para la formación de maestros. También el tema, hay otro artículo por ahí publicado en esta parte que habla sobre barreras para el aprendizaje y la participación, que también es un artículo conceptual teórico y ha sido retomado y citado por en algunos documentos de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, sí ha habido algunos trabajos que han impactado en las políticas o en algunas producciones o por algunos organismos. Pero yo no podría hablar de que es una correlación entre lo que se produce y hay un impacto directo o una aplicación inmediata en las políticas públicas. Esa sería mi participación. Sí, esta parte que nos comenta el doctor Pedro, pues ha sido el interés de varios de nuestros colegas que nos acompañan. Y yo creo que ha sido un planteamiento muy claro, porque sí nos preguntaban, bueno, todo este trabajo de los estados de conocimiento, sobre todo en este tema tan importante que es la desigualdad, y como dicen algunos de ellos en sus planteamientos, lo estamos viviendo, dicen incluso algunos entre comillas, en carne propia, cómo estas investigaciones están de alguna manera coadyuvando en un escenario educativo de mayor igualdad, de mayor reconocimiento a esas diferencias. Entonces yo creo que la respuesta que nos comparte el doctor Pedro, creo que sí queda muy clara. Y creo que ahí vale destacar un planteamiento que al ir armando sus aportaciones, yo la dejé de lado porque nos plantea esta idea de qué hacer con los estados de conocimiento. El tema que están tratando es dice, de crucial no solamente en nuestras formas de actuación, sino en nuestras formas de pensar. Intenta decir, sin interpretar, bueno, nuestras actuaciones depende mucho también de cómo reflexionamos los hallazgos que encontramos en nuestros escenarios. Y da por hecho que los estados de conocimiento en parte coadyuvan en ello. Entonces, sí, la preocupación es qué hacer, cómo hacer para que esos estados de conocimiento penetren, sí, en las políticas de los estados del país, que sí penetren como preguntaban algunos de ellos, en el impacto tanto de los agentes de investigación como los propios profesores, que en este caso
serían los principales consumidores de esos conocimientos que se destacan como resultados ya en un estado de conocimiento, como los más importantes. Entonces, bueno, yo dejo este planteamiento porque fue algo que descarté, pero lo acabo de comentar. No sé si quieran hacer alguna alusión al respecto, doctor Pedro. Más bien creo yo que Esteban es el que tiene mucho que decir sobre eso. Adelante, Esteban. Ok. Primero reitero esta parte de que es un proceso más inductivo el que llevamos a cabo para constituir esta área y estas subáreas. Es el número de investigaciones, son las temáticas de investigaciones las que nos llevaron a su agrupación, a su categorización y a partir de ahí a su explicación. Temas, mencionaba Pedro, de educación especial, pero también temas de jornaleros agrícolas migrantes que no se han visto en el CONIE a partir de este nuevo estado de conocimiento que se va a generar y que se está generando y se va a presentar el próximo año. Es como se integra ya una subárea que habla de este grupo de temáticas que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes jornaleros agrícolas migrantes. Acá nos pasó algo similar. Es la cantidad de trabajos que había con esa temática, la que nos lleva a generar un grupo de análisis en relación a esto, no siguiendo como un dictado así como vertical en relación a esto. En cuanto a el trabajo de impacto de este tipo, hay que precisar, la investigación no tiene un impacto de manera directa, es decir, no es algo monocausal en relación a que investigo, tengo la información, se la doy a quien la puede utilizar y luego la utiliza. O sea, eso sería como... Y está instalado en muchas investigadores incluso, eso lineal pues de la investigación. Acá los retos son más amplios. Inicialmente, ¿qué se hace con estos estados del conocimiento? Estos estados permiten o tienen como uno de sus propósitos presentar la producción que hay en investigación a grupos de interés. De ahí entonces, un primer paso es identificar quiénes son, a quién compete, quién tiene necesidad de esta información y tener claro estos grupos de interés permite dirigirnos a ellos en diferentes formatos, no únicamente en un formato para difusión, sino también en formatos más cotidianos para divulgación de la información y a partir de ahí darles a conocer este tipo de hallazgos que hay en relación a las diferentes temáticas. Posteriormente vendría alguna etapa que tiene que ver con un diálogo, pero no es un diálogo en donde presupongamos cosas, no es un diálogo a partir de los grandes autores, de los teóricos de la educación, es un diálogo informado a partir de lo que pasa en contextos bien específicos, en este caso del estado de Chihuahua, en este caso de la región serrana, con un grupo específico como serían los menonitas, y a partir de ahí, de ese compartir esa información, esa agrupación de información, ese bloque de información, se puede establecer y se puede generar diálogo basado en evidencia empírica, en el caso de que de ahí provenga la investigación. Esto involucra más a la gente, más a los profesores, que son la mayoría a quienes se dirige la investigación educativa, pero los ve no como consumidores pasivos de lo que está haciendo el investigador, los ve como alguien que tiene la posibilidad de reflexionar y que trae todo su saber en relación a lo que pasa en las aulas, lo que pasa en la escuela, y a partir de ahí conjuga esa información, esos saberes que tiene desde lo práctico, desde lo cotidiano, con lo que el investigador le está diciendo, y entonces se posibilita esta forma de llegar a establecer diálogos, de establecer toma de decisiones sobre todo en relación a mejoras que se pueden dar. Esto parece como que muy sencillo, o sea, hay que cambiar entonces la dinámica, no es algo lineal, hay que seguir todo un proceso,
pero ahí instalada ya muchas formas de trabajo, muchas ideas en cuanto a quién hace la investigación y cómo la comunica, que no están permitiendo. Sin embargo, el reto que tenemos, los retos son esos que he estado mencionando, para llegar realmente a buscar impactos junto con diferentes grupos sociales. Te enfatizo entonces, no son impactos directos. Por acá en Chihuahua hay una experiencia, no me voy a detener a contarla en relación a esta vinculación entre investigadores y tomadores de decisiones en algo que se estuvo trabajando en 4 o 5 etapas, buscando precisamente estos diálogos informados. Entonces, esta sería como mi participación en esta. Gracias, doctor Esteban. Sí. Doctora Rome, entonces Sí. aprovechemos el tiempo que nos queda. Podríamos abrir una ronda más pequeña de intervenciones para Sí. darle continuidad. Y también invitaría a nuestros colegas que nos acompañan en este escenario, en esta plataforma en YouTube. Bueno, ya hemos hecho algunos comentarios. Que nos acompañen aquí por si también tienen algún planteamiento. Consideren que es un panel, podemos abrir diálogos breves, pero creo que eso es una gran oportunidad para todos nosotros. Entonces, le cedo la palabra, doctora Rome. Sí, muchas gracias. Sí, me gustaría también contestar una pregunta que se quedó en el aire sobre las posturas de las instituciones educativas de superiores, ¿no? Sobre los resultados del área. Bueno, ahorita todavía quiero decirles que el estudio está en tránsito. O sea, todavía no está, bueno, nosotros esta área ya terminamos, ya entregamos el informe, pero así como estamos trabajando el área de desigualdades, está el área de currículum, de prácticas educativas, de investigación de la investigación. Entonces, todavía no hacemos al interior de Chihuahua una presentación formal de los hallazgos. Fíjense, ustedes son afortunados. El Estado de México está conociendo primero las cosas que Chihuahua. Pero les puedo platicar de la experiencia del cómo nos recibieron o cómo recibieron los estados del conocimiento de la década pasada. Y sí tengo que decirles que no crean que en Chihuahua es todo miel sobre hojuelas, ¿no? Ah, qué chido, la Rediesh se plantea que vamos a hacer el estado de conocimiento. Sí, Rediesh, adelante, tenga, aquí está todo. Claro que no, ¿sí? O sea, tuvimos que tener el tacto político en ese momento. Sí, el secretario de Educación sí tenía cierto interés por si era académico, entonces hubo una presentación de los estados del conocimiento, hubo una directriz por parte de la Secretaría de Educación, pero no fue atendida por todo el mundo. Por ejemplo, tuvimos en el repositorio los productos de UACJ, pero no todos los de la UASH. De la UASH tuvimos quienes estuvieron interesados, un cuerpo académico de educación y 2 que 3 académicos y académicas, porque hubo invitación también personal, ¿no? No todas las normales participaron, no tenemos la producción totalmente de la normal experimental Miguel Hidalgo del Parral, ni de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón. Entonces, sí hubo la invitación, pero pues como las llamadas a misa, ¿no? Quien estaba interesado, por ejemplo, voy a poner el caso concreto, Esteban, Pedro y una servidora. Somos maestros jubilados, los 3, ¿sí? Maestros orgullosamente normalistas los 3, ¿no? Y estamos jubilados, pero nuestra producción aparece aquí. ¿Por qué? Pues porque nos invitaron y dijimos, canijo, pues es importante todo esto que he producido yo, pues que se incluya. Pero no todas las personas reaccionan de la misma manera. Parecería ser como que atesoran su producción, no entienden esto, que entre más la vean y más la lean, pues mejor para ellos y para ellas, ¿no? Entonces también, como hay ciertos señalamientos críticos también, ¿no? O sea, al hacer un balance, pues dices,
híjole, a esta investigación le falta consistencia o vigilancia epistemológica porque dice que inicia diciendo una cosa y termina siendo otra. Ese tipo de juicios críticos que se hacen en un estado del conocimiento, pues también no a todas las instituciones de educación superior le gusta. O sea, obviamente que se sienten, pues no sé, como entre agredidos o amenazados, cuando lo único que se pretende es la mejora de la investigación educativa y para poder mejorar necesitamos saber qué nos falla, ¿no? Entonces, bueno, este es algo que nos topamos en el estado del conocimiento anterior, que no todas las instituciones nos abrieron la puerta como para compartir y entonces por lo consiguiente pues no hubo posibilidades de esto que plantea Esteban y que es importante, que es el diálogo informado, porque con esto sí tendrían, hay una excepción que quiero mencionarlo, pues fue el Centro de Investigación y Docencia, donde sí nos abrieron la puerta y se preocuparon y dijeron, ok, entonces nosotros no estamos publicando acá, a las tesis les está faltando esto. O sea, hubo pues cierta respuesta, tímida respuesta, al menos en ese momento de diálogo. Nos faltó esta consistencia que Esteban menciona, ¿no? No es nada más ir a devolver, ¿no? Porque es muy, muy clásico este término de que sí les voy a devolver la información a los sujetos estudiados. No, es algo mucho más profundo, más sistemático, más continuo que lo que Esteban plantea. Nosotras como investigadoras, tendríamos que llegar hasta ese momento. O sea, no es nada más publicamos, hicimos la investigación, publicamos, soltamos y ya es problema del usuario o de la persona, del funcionario o funcionaria, del usuario potencial, del grupo de interés, que le busque, que le lea, que se documente. No, tendría que ser una corresponsabilidad. Sí es parte de ellos, de ellas, pero también es parte de nosotros, de nosotras. Y el día de ayer estuvimos en un panel con el doctor David Arzola y la doctora Sandra Vega, donde trabajábamos precisamente esto, ¿no? De que también hay que el formato tan acartonado de los artículos científicos, de las ponencias que en 5 minutos tiene uno que estar escupiendo lo que y tratando de abordar todo lo que uno dijo, pues no favorece estos procesos de diálogo, de comunicación. Entonces tendríamos que buscar formatos mucho más amables. Hablábamos de folletos, de memorándums, de otra forma de comunicar la ciencia que le llegue también a quienes son grupos potenciales o usuarios pues de esta información. Y bueno, ya no sé si hayan llegado más preguntas, porque no creo ya que nos dé más tiempo para meter todavía el rollo de género, que es lo que está pendiente, pero ustedes me dicen, dígame, doctor Carlos, si me arranco con lo de género o tenemos más preguntas o Esteban y Pedro más comentarios que quisieran hacer y yo creo que sería como más productivo si hacemos eso. Podríamos aprovechar, si nos permiten, 2, 3 preguntitas que quedaron aquí. A nuestros compañeros que sí nos acompañan en esta plataforma, como comenté hace ratito, no tanto de YouTube, que sí tenemos bastante participación, que pues está abierto por si quieren plantear alguna idea, creo que sería súper interesante. Yo sí le daría pauta a estos planteamientos que sí fueron muy, así como muy característicos. Un planteamiento ya es más epistemológico, que se refiere a los métodos de estudio de lo que es los estados de conocimiento, en este caso de esta línea temática, pues, ¿son seguros? ¿Cuál es su inconsistencia? Algunos comentan que muchas de las investigaciones, sobre todo gente que ha estado cerca acompañando a algunos investigadores, pues son resultado de investigaciones, digamos, académicas de formación. No son investigaciones, algunos señalan, de expertos. Entonces, por eso algunos preguntan si los métodos de estudio con los que se retoma esta idea de estado de conocimiento son seguros o hay alguna observación tenga que hacerse
para darle mayor rigurosidad a los estados de conocimiento. Ese es el primer planteamiento. El segundo planteamiento, si los estados de conocimiento estarían arribando a puntos conceptuales, sobre todo dice aspectos conceptuales específicos que permitan ser retomados justamente para procesos de mejora o de innovación, o qué se tiene que hacer para retomarlos. Ese es el otro planteamiento. Y el último, para lograr mayor rigurosidad o mayor reconocimiento, dicen ellos, de los estados de conocimiento, ¿qué tendríamos que hacer con los métodos o técnicas de las investigaciones? ¿Qué tendríamos que cuidar en todo caso? Esos son tres planteamientos que yo creo que serían interesantes para todos los que estamos presenciando este evento. Adelante, doctora Rome, doctor Esteban, Sí. doctor Pedro. ¿Quieres tú comentar algo, Pedro? Sí, me gustaría comentar algo. Efectivamente, el trabajo que se hace en un análisis de estados del conocimiento es poner en evidencia eso, la rigurosidad metodológica con la que se hace la producción. Y podemos decir que nos encontramos con muy buenos trabajos, con un rigor metodológico muy apegado, pero también nos encontramos con trabajos que se sustentan a lo mejor en una metodología sencilla o poco rigurosa. De eso se trata precisamente. Finalmente nosotros lo que hacemos es analizar lo que se produce y lo que se publica, y que se publica con registro. Entonces, en determinado caso, nuestra tarea como parte del equipo de hacer el análisis de los trabajos de investigación es hacer ese análisis crítico para ver los niveles de rigurosidad con que se están produciendo. Por ejemplo, yo les puedo comentar que a mí me tocó analizar artículos que fueron escritos por alumnos de la licenciatura en educación especial de la Normal del Estado, que fueron productos de sus trabajos de titulación, de sus trabajos de investigación. Pero eso tiene que ver por el acompañamiento del asesor que tuvieron y la guía metodológica rigurosa y puntual que se les dio. Es decir, no tiene que ver únicamente porque si él lo publica un doctor, lo publica un licenciado, lo publica un máster, sino tiene que ver con el apego, con la guía y con el cumplimiento, ¿no? Que sea congruente entre el objetivo, entre lo que quiero hacer, entre cómo lo voy a hacer y cómo lo estoy haciendo. Entonces, sí, creo que no nos compete decir, estos están mal, estos están bien. Nos compete simplemente hacer un análisis de los aspectos de rigurosidad y de qué métodos son los que se están abordando en los estados del conocimiento y en las producciones de investigación. Pero entonces, yo insisto, creo que tiene que ver con muchos aspectos y tampoco podemos emitir un juicio y descalificar un trabajo publicado en alguna revista para decir, pues me parece que no debe haber sido publicado por su rigor metodológico. Nos compete hacer un análisis de lo que se hizo y si es congruente o no hay congruencia en ello, ¿no? Bueno, miren, yo quiero platicarles un poquito sobre, yo entendí la pregunta como diferente y voy a ver si o sea, si era la versión de la pregunta como la entendió Pedro o como la entendí yo, ¿no? Yo entendí que sí, qué tan rigurosa era la elaboración del estado del conocimiento. O sea que si la hermenéutica, que fue la metodología que utilizamos, nos brinda elementos como para poder hacer las afirmaciones que estamos haciendo al momento de esta presentación de los hallazgos. Entonces yo les quiero platicar un poquito cuál fue el proceso. Juntamos todas las publicaciones en un drive. Hubo un equipo que la categorizó, la clasificó en las carpetas a partir de los títulos. Ese fue el primer trabajo que se hizo. Estamos hablando del área de currículum, de prácticas, de todo, ¿no? Multiculturalismo, violencias, bueno, todo. Entonces, una vez que ya tuvimos esa primera acomodo,
nosotros como equipo de desigualdades ya le dimos así como que, a ver, vamos viendo más allá del título, porque a veces el título no nos indicaba, o sea, nos indicaba que estaba en la carpeta, que debería estar con nosotros, pero ya cuando le dimos la primer vista ya vimos que no, entonces la reubicábamos donde nosotros creíamos que debe estar. Y una vez que hicimos eso, bueno, ya categorizamos hicimos esas 3 carpetas al interior de desigualdades y aplicamos 3 fichas de análisis. Una ficha primero era la bibliográfica, que se dedicaba a, igual en un documento de Google, de una Google Form, ahí fuimos estableciendo título del trabajo, autor, autora, si era libro, toda la parte de análisis bibliográfico y dónde estaba publicada, qué institución, etcétera. Luego, una segunda ficha que tenía que ver con un análisis más cuantitativo, que donde podíamos establecer, bueno, sí, qué tipo de método, qué técnicas, que les voy a mostrar aquí la pantalla porque tengo abierta la base de datos de cómo quedó como de inicio, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra base de datos ya más trabajada, pero yo quiero, bueno, compartir cómo quedó esa base. Ustedes podrán ver, tiene caracteres derivados, pues, de que está bajada de eso, ¿no? Entonces, tenemos una base de datos enorme, ¿no? Esta primera parte, les digo, fue el formato, en qué año, dónde se localiza, bueno, una ficha bastante extensa, ¿no? Y luego ya el problema de investigación, los objetivos, qué tesis o hipótesis planteó, qué mirada, qué metodología, etcétera. Y esto eran categorías predefinidas. Aquí era como a manera un poco como de cuestionario, por eso nos salieron datos cuantitativos y teníamos una tercera ficha que es hacia el final el documento. Aquí si era con referente empírico, si era teórica, si era etcétera. Y hacia el final del documento, no lo voy a tener aquí, perdón. Bueno, era como mucho más abierto, ¿no? Era la parte esta de, bueno, ahora sí, despacito, cuál era el objetivo de la investigación, cuáles eran sus preguntas, qué mirada teórica, pero ya no había respuestas predefinidas, sino eran campos amplios donde nosotros íbamos redactando esta serie de señalamientos que realizamos pues a partir ya de una lectura más interpretativa. Y esto fue donde ya nos surgieron estas categorías, estas agrupaciones, donde pudimos decir, esta se parece a esta, o esta es derivada de esta está hecha con alumnos y alumnas, es una tesis, pero luego después se publica, o sea, entonces yo por lo que puedo enseñarles, y el análisis, bueno, yo creo que en la parte de Esteban se puede localizar muy bien qué instituciones la producen, estatales, nacionales, internacionales, de qué tipo son, que si son gubernamentales, que si son superiores, o sea, hay todo pues un trabajo de sistematización de la información. Entonces no podemos decir que lo leímos y abuelo de pájaro, estamos haciendo esta serie de intervenciones o de afirmaciones. O sea, hay detrás de esto todo un trabajo metodológico que avala lo que estamos diciendo. Doctor Esteban, si tiene algún comentario, estamos prácticamente en el cierre. Si Sí. tiene algún comentario, adelante. Creo que esta parte que explica la doctora Romelia es muy ilustrativa en cuanto al procedimiento metodológico, el rigor, la sistematización, los acuerdos a los que tuvimos que llegar para conformar esta área con las 3 subáreas que la forman. Y lo otro tendría que ver mucho con el concepto de investigador. Me llevan a mí más a lo que Pedro respondió, las preguntas que se hacen en relación a que se piensa mucho al investigador como alguien aparte del mundo.
o sea, que ya usa métodos muy específicos, que se basa en los autores reconocidos únicamente y que plantea los procedimientos que estos dictan. Habría que pensar, y así creo que lo vimos, a los investigadores como profesionales, pero que están aprendiendo en el campo siempre, independientemente de que tengan doctorado y postdoctorado, siempre están en proceso de construcción porque la realidad siempre se está moviendo. Entonces nunca están suficientemente capacitados para decir, ya tengo la mejor producción, y esto nos lleva a nosotros a no poder decir estos trabajos cumplen y estos no cumplen. Vimos diferentes niveles en cuanto a la producción que hay, vimos diferentes muestras en cuanto al trabajo que se realizó, vimos diferentes formas de abordar a los sujetos, a los niños, vimos cuestiones que tuvieron que ser emergentes a partir de que, a pesar de que la teoría dice es desde la entrevista o desde la etnografía, los investigadores, al estar en contextos específicos, dicen, pues aquí no, aquí tiene que ser mediante un juego, y transformo esa entrevista en algo lúdico porque es lo que me va a permitir tener comunicación con los alumnos, y tal vez no hay un autor, un XY así, de esos muy reconocidos, que dé el lineamiento para que eso se haya hecho. Es construyendo el investigador y dándole entonces sentido a lo que está dentro de la realidad. ¿Con qué concluyó esto? Diciendo que no hay parámetros únicos en la investigación. Hay niveles de producción que se van revisando y que incluso los investigadores los lee uno en 2010 y en 2015 y en 2020 y ve uno el proceso que sufrieron y la forma como están reportando esto. Tener parámetros muy rígidos de lo que debe ser y lo que debe contener un estudio, una investigación, lo que hace es que inmoviliza y entonces ya no permite que el que quiera hacer investigación se atreva a hacerlo, porque luego hay ya parámetros, indicadores muy rigurosos que no le van a permitir que valore lo que está haciendo y no le van a permitir avanzar. Avancemos entonces en investigación, metámonos a trabajar, va a haber alguien que nos apoye, que nos critique, que nos diga, que nos dé pautas, y en el próximo trabajo saldrá algo mejor, si hay mejores condiciones también para llevarlo a cabo, pero no estemos pensando que es presentar investigación para que otro me la valide o me la invalide, y que hay formas únicas de trabajo en estos procesos. Eso sería como la reflexión. Muy bien, doctora Rome, doctor Esteban, doctor Pedro, estamos prácticamente en la fase de conclusión de nuestro panel. Yo solamente quisiera comentar con nuestros colegas que nos han acompañado, entre ellos directores de escuelas normales, supervisores, estudiantes, bueno, también nuestros estudiantes muy metidos en esto, preocupados porque son los primeros que todavía muchos de ellos nos preguntan qué es un estado de conocimiento. Sí nos sorprende porque es algo muy propio en la vida académica. Y bueno, sin embargo, sus planteamientos nos parecen muy, muy relevantes. Si nos permite, bueno, de mi parte, agradecerles porque nos dejan también una gran lección, sobre todo el hecho de reconocer los estados de conocimiento como una herramienta metodológica muy importante para las tareas, para los trabajos que como académicos tenemos que realizar de cierta forma, yo diría incluso de parte de nuestra vida cotidiana como académicos, la tarea de investigar desde nuestras escuelas normales, desde nuestros escenarios académicos. Agradecer también a nuestro público que hoy nos acompaña, por su amable también espera, que hubo algunas dificultades al inicio, pero bueno, finalmente se lograron superar. Decirles, aprovechar también el espacio que la red de investigadores del estado de Chihuahua, la REDIECH, así como tal, es muy reconocida aquí en el Estado de México. Decirles que muchos de nuestros académicos buscan inscribirse. De hecho, hay algunos
que supongo hay varios colegas que pertenecen a la Rediech. Incluso hasta ya estoy interesado en entrar. Desde cuando estaba yo pensando ya en conectarme con ustedes y bueno, no quiero ser aprovechado, pero sí, mi interés de colaborar con ustedes, ¿no? Eso siempre creo que lo he tenido muy clarito. Pero bueno, no es el tema. Sí agradecer mucho que su participación ha sido muy destacada. Este, Creo que Rome, ya lo he dicho, es muy reconocida acá en el Estado de México, es toda una figura. Creo que sí lo sabías, ¿verdad? Esto nos parece muy valioso, muy importante. Y seguro que se va a dar la oportunidad, si es que ustedes no tienen inconveniente, de poderles hacer una invitación ya en una actividad física. Y creo que con gusto nos iríamos hasta Valle de Bravo, para poder disfrutar de sus escenarios. Yo quisiera pasar a la parte de los reconocimientos, doctora Moni, si me pudieras apoyar, es reconocer la participación de nuestros colegas de la REDICH. Si me haces favor, decirles a ustedes que en reconocimiento a esta tarea que para nosotros tiene un alto valor en el marco de estas celebraciones del 140 aniversario, pues reconocer el trabajo de nuestros colegas. El documento dice así: la Secretaría de Educación, a través de la Dirección General de Educación Normal, otorga la presente constancia al doctor Pedro Covarrubias Pizarro por haber participado en la mesa de discusión La desigualdad en la educación, un estado de conocimiento estatal, dentro de lo que es el Congreso Estatal de Fortalecimiento Profesional de los formadores docentes, y en el marco de estas actividades de conmemoración que ya hemos dicho, 140 aniversario del normalismo mexiquense. Firma al calce el doctor Edgar Alfonso Orozco Mendoza, y de igual forma es el caso del reconocimiento. La Secretaría de Educación, a través de la Dirección General de Educación Normal, otorga la constancia al doctor Esteban García Hernández, igualmente por su participación en esta mesa de discusión, La desigualdad en la educación, un estado de conocimiento estatal. Igual firma al calce el doctor Edgar Orozco Mendoza. Asimismo, la constancia correspondiente a la doctora Rome Hinojosa Luján, por haber participado en esta mesa de discusión, La desigualdad en la educación, un estado de conocimiento estatal. Firma el calce el doctor Edgar Alfonso Orozco Mendoza. Decirles que a nombre justo del doctor Edgar Orozco Mendoza, de la licenciada Lidia Verónica Guadarrama Méndez, pues reciban a través de nosotros un agradecimiento. Comentarles que en breve les habremos de enviar, ya buscamos nosotros el medio, tanto de su constancia como de un presente, que esperemos tan luego lo tengan, pues sea de su agrado. No lo podemos hacer vía virtual porque no se puede, pero en su momento estaremos en contacto con ustedes para hacérselos llegar. El agradecimiento de nuestro titular de Dirección General es muy profundo. Él está muy contento por toda esta serie de actividades, por celebraciones, y bueno, nos ha pedido que a su nombre pues les agradezcamos, que él espera contar con su presencia en otros momentos. Queda en deuda con ustedes por el gran apoyo que nos han dado en esta serie de actividades. Y de igual forma, nuestra titular, la licenciada Vero, pues abre las puertas de esta dependencia a sus órdenes, y esperemos que estén con nosotros en actividades que tenemos contempladas, en donde su presencia seguramente será muy valiosa, si es que ustedes tienen esa voluntad y esa disposición de antemano, porque el trabajo que han desarrollado en el marco de la REDIECH y en el marco ya individual, porque también lo hemos observado así, pues también muy reconocido.
Aprovechar finalmente también la presencia de nuestros colegas en este espacio, mandarles un abrazo muy cordial a nuestros estudiantes también de manera muy especial. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Doctora Rome, doctor Esteban, doctor Pedro, un abrazo. Y no sé si mi compañera Moni tenga algo que decir, porque es la que ha estado en comunicación con ustedes de manera constante. Moni, no sé si quieras agradecer a nuestros colegas. Por supuesto que sí, muchas gracias, doctor Carlos. Pues sabemos que no nos habíamos visto ni siquiera por pantalla porque teníamos como enlace al doctor David, que tan gentilmente siempre ha estado en comunicación, que ha sido nuestro enlace con ustedes y a través de él es como los conocemos y reconocemos de todo su trabajo de la investigación que vienen realizando y en verdad será un placer poder volvernos a encontrar de forma presencial. Y pues mil gracias por su participación, por todas las aportaciones que hacen el día de hoy en esta mesa de discusión. Muchísimas gracias. Un caluroso abrazo a la distancia. Un gusto. Hasta luego. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. Estamos siempre a sus órdenes. Un abrazo. Gracias. Bye.